Prepárate para un giro emocionante que tocará tu corazón. En la increíble historia que compartimos hoy en el canal, Historia de una vida, una mujer pobre sorprende a todos al pagar las compras de un anciano expulsado del mercado. Pero espera, esto es solo el comienzo. Al día siguiente, algo extraordinario sucede que deja a esta mujer paralizada al contestar una llamada inesperada. ¿Qué habrá pasado? ¿Será un final feliz o un desafío sorprendente? Simplemente no podrás creer los eventos que se desarrollan en esta historia de compasión, generosidad y destinos entrelazados. Únete a nosotros, suscríbete al canal Historia de una vida, sé parte de este emocionante crecimiento y no olvides hacer clic en me gusta y compartir para que más personas puedan vivir esta narrativa increíble. Alexandra recorría los pasillos del supermercado con la mirada perdida entre las estanterías. Aunque estaba allí físicamente, su mente divagaba lejos, ocupada con las preocupaciones que pesaban en sus hombros. Era una madre soltera dedicada a su pequeño Simón, un niño de 6 años que era la luz de su vida. Con recursos limitados en el bolsillo, cada elección en la lista de compras se hacía con precaución, pensando en lo que sería esencial para ellos. Tenía un lugar especial en el corazón para la sección de productos cercanos a la fecha de caducidad, donde los precios eran más accesibles y la calidad aún era buena. Allí, lograba estirar lo poco que tenía, asegurando un poco más para llevar a casa. Con la cesta conteniendo solo lo necesario, Alexandra se dirigió a la caja. El supermercado estaba lleno, con un murmullo de voces y carritos llenando el aire. Afortunadamente, encontró una fila corta con solo un anciano delante de ella. Su cesta modestamente llena. Tan pronto como se colocó, la fila detrás de ella creció rápidamente. ¡Qué suerte!, pensó, aliviada por no tener que enfrentar una larga espera. El anciano delante de ella, con movimientos lentos y cuidadosos, colocaba sus compras en el mostrador. Las personas detrás de Alexandra mostraban paciencia, pero ella permanecía serena, comprendiendo que la edad trae consigo un ritmo diferente. Finalmente, todas las compras del anciano fueron registradas. El cajero anunció el total, esperando el pago. Sin embargo, el anciano parecía confundido, buscando en los bolsillos sin encontrar lo que buscaba. Repitió el gesto cada vez más lentamente, hasta detenerse inmerso en la duda y la incertidumbre. El cajero impaciente repetía el monto y la forma de pago, pero el anciano parecía distante, perdido en sus propios pensamientos. Las personas en la fila empezaron a desanimarse, quejándose en voz baja pero audible. El anciano luego dijo que había perdido su billetera o la había olvidado en casa. El cajero, visiblemente irritado, le pidió que si el anciano no iba a pagar, saliera de la fila. Sin embargo, el anciano permaneció allí, con una expresión de confusión en el rostro. De repente, algo cambió, como si hubiera recordado algo, y dijo que necesitaba llevar urgentemente esas compras que eran para el cumpleaños de su nieto. El cajero se puso aún más irritado porque el señor no tenía cómo pagar y seguía en la fila, que se estaba volviendo enorme. Las personas en la fila también habían perdido la paciencia y comenzaron a decirle al señor que saliera y dejara espacio para los demás, ya que tenían compromisos y no querían molestar a quienes aún estaban trabajando allí. Oyendo todo, no faltaba empatía de las personas hacia un señor mayor que vivía solo con su hijo y su madre, que ya era anciana y la había adoptado a los 40 años. Alexandra valoraba mucho la paciencia con los mayores y el trato dado al señor en la fila del supermercado la dejó aún más indignada. La falta de comprensión de las personas en ese momento la incomodó profundamente. Estaba agitada, y el empleado, afligido por la situación, pidió que el señor abandonara el establecimiento. Las personas en la fila estuvieron de acuerdo e incluso se manifestaron en voz alta, apoyando la decisión. Un guardia de seguridad se acercó al señor, solicitándole que se retirara si no iba a realizar una compra. Visiblemente perturbado, casi llorando y con la cabeza baja, el hombre comenzó a alejarse, sintiéndose menospreciado y confuso, sin saber a dónde ir. En ese momento, Alexandra tomó una decisión impulsiva, tal vez influenciada por la emoción o el deseo de actuar correctamente. Se acercó al señor con cuidado y le preguntó si estaba seguro de haber revisado todos sus bolsillos. Él dijo que sí, pero, por precaución, los revisó nuevamente. Fue entonces cuando Alexandra tomó la iniciativa de pagar sus compras. Todos en el supermercado, desde el empleado hasta las personas en la fila, observaron en silencio.
Algunos incluso pensaron que ella estaba siendo ingenua, imaginando que el señor podría estar intentando engañarla. Sin embargo, al final, era Alexandra quien pagaría y tenía el derecho de decidir. A pesar de su ajustado presupuesto, eligió ayudar al anciano, quien se mostró muy agradecido. Aunque sorprendida por la amabilidad de esa desconocida, cuando Alexandra terminó de pagar las compras del señor, se dio cuenta de que la suma era mucho mayor de lo esperado. Tenía el dinero, pero sabía que tendría que ahorrar en otras cosas para cuidar de su hijo. Con las bolsas en las manos, ella y el señor, que se presentó como Mateo, dejaron atrás la caja, lejos de las miradas molestas de las personas en la fila. Conversando con Mateo, Alexandra se dio cuenta de que él parecía confundido y olvidadizo, con dificultades para recordar a dónde iba. Alexandra, con su sensibilidad, decidió quedarse con él hasta que se sintiera seguro para seguir solo. Era evidente que Mateo tenía algún problema de memoria, tal vez Alzheimer, y ella quería asegurarse de que estuviera bien. Después de un tiempo, Mateo, revolviendo sus bolsillos, encontró un papel arrugado. «Mira, es la letra de mi nieto», exclamó con una sonrisa curiosa. Alexandra echó un vistazo al papel, que ahí estaba una dirección y el nombre completo de Mateo escrito con esmero. «Esto debe ser su dirección, tal vez la de su nieto», pensó ella, conociendo de memoria las calles de la ciudad. Alexandra pronto reconoció dónde estaba esa calle, no estaba lejos de allí. Amablemente, se ofreció a ayudar a Mateo con sus pesadas bolsas de compras. Juntos caminaron las 4 cuadras que separaban el supermercado de la casa de Mateo. Durante el trayecto, Alexandra reflexionó sobre la caligrafía en el papel, que era elegante y madura, nada infantil. ¿Será que su nieto es mayor de lo que imaginaba?, pensó ella. Al llegar a la casa de Mateo, una hermosa construcción con un jardín florido, Alexandra dejó las bolsas en la entrada. Vio a Mateo abrir la puerta con su llave, lo que la hizo suspirar aliviada, sabiendo que estaba en casa y seguro. Antes de despedirse, Mateo, con los ojos brillantes de gratitud, le pidió su número de teléfono. «Hoy fuiste un ángel. Quiero agradecerte de verdad», dijo él con la voz entrecortada. Alexandra sonrió, le dio su número y prometió ayudarlo siempre que lo necesitara. Él aceptó, y ella le dio su número de teléfono al anciano, diciendo que no necesitaba ninguna recompensa, ya que había ayudado de corazón. Después de la despedida, ella se dio la vuelta para regresar a casa, que estaba lejos, tenía que caminar 4 kilómetros, ya que el dinero que habría utilizado para el taxi se gastó comprando cosas para el señor Mateo. Las bolsas no estaban muy pesadas, pero aún así, en casa cansada, en la sala, encontró a su madre y a su hijo Simón, ambos ansiosos por su demora. Alexandra contó lo que había sucedido, bromeó un poco con Simón, que parecía pálido y se quejaba de dolor, sin mucho apetito. Esto preocupó a Alexandra, ya que Simón tenía una hernia de disco, una enfermedad que causaba fuertes dolores en la columna y que requería cirugía. Sin embargo, ella no tenía dinero para ello, y la lista de espera para la cirugía era larga y no había una previsión de cuándo sería su turno. A pesar de todo, Alexandra nunca dejó de luchar. Trabajaba en 2 empleos para acumular dinero para la cirugía de Simón. Provenía de una familia con recursos limitados, pero siempre valorizó los estudios. Aunque sus padres consideraban que era una pérdida de tiempo y creían que solo en las películas la gente prosperaba estudiando, Alexandra nunca se rindió. Pasaba horas en la biblioteca pública, leyendo y ayudando a los demás. Sabía que algún día trabajaría en el campo de la salud. Con dedicación, se graduó en enfermería. Su padre lamentablemente ya había fallecido, pero su madre vio a su hija graduarse y cambió de opinión sobre la importancia de los estudios. Alexandra era una enfermera dedicada, con una pasión auténtica por el trabajo. Su vida tomó un nuevo rumbo cuando conoció a Arthur. Se enamoraron intensamente y hicieron promesas de amor eterno. De este amor nació Simón, un símbolo vivo de su relación. Sin embargo, la vida matrimonial y la paternidad no encajaban bien con Arthur, que se veía a sí mismo como un espíritu libre y se sentía atrapado en la nueva realidad familiar. Ansiando libertad, un día decidió irse, dejando solo un mensaje. En ese mismo periodo, Simón ya comenzaba a mostrar signos de una condición de salud. Aún no era lo suficientemente grave como para requerir cirugía, pero era motivo de preocupación. Además,
la madre de Alexandra también enfrentaba problemas de salud, necesitando visitas frecuentes al hospital. Con el tiempo, Alexandra dejó de ejercer la profesión de enfermera, renunciando al trabajo para dedicarse por completo al cuidado de Simón. Con la esperanza de que Arthur sostendría a la familia, las cosas no se desarrollaron según lo planeado. Ahora, dependía de la jubilación de su madre y del modesto apoyo financiero que Simón podía ofrecer para complementar los ingresos. Alexandra se desvelaba para cuidar de su familia cuando recibió una llamada de un número desconocido. Con curiosidad, contestó y escuchó la voz de un hombre que se identificó como Eduardo Neto, nieto del señor Mateo, a quien Alexandra había ayudado recientemente. Eduardo contó que su abuelo, afectado por demencia, se había perdido varias veces, a pesar de los esfuerzos por mantenerlo seguro, como poner papeles con su dirección en su ropa. Eduardo expresó profunda gratitud y quiso retribuir a Alexandra por los gastos en el supermercado. Ella humildemente declinó todas las ofertas de reembolso. Entonces, con una voz cálida, Eduardo hizo una invitación especial, que ella y su familia fueran a almorzar a su casa el fin de semana. Conmovida por la amabilidad, Alexandra aceptó la oferta. En el día del almuerzo, ella, su madre y su hijo llegaron a la residencia de Eduardo y del señor Mateo, siendo recibidos con afecto y cariño. Encontraron una mesa llena de delicias. Al enfrentarse con tanta comida, Alexandra bromeó haciendo una comparación entre el momento actual y una escena de novela. Eduardo, ágil para el humor, respondió afirmativamente, coincidiendo en que era como una trama de novela, pero insistió en que ella debía comer de verdad, ya que en las novelas la gente raramente toca la comida. Esta observación arrancó risas de Alexandra, y la atmósfera se llenó de alegría y conversaciones agradables. La casa estaba llena de risas e historias compartidas. Todos se sentían a gusto, intercambiando recuerdos y experiencias de vida. En medio de este ambiente animado, el pequeño Simón no parecía estar bien. De repente, comenzó a sentirse mareado, tambaleándose como si fuera a desmayarse. Preocupada, Alexandra rápidamente sostuvo a su hijo en sus brazos y observó con creciente desesperación que la salud de Simón parecía empeorar cada día. En este momento de tensión, Eduardo actuó con rapidez y cuidado. Tomó a Simón de los brazos de Alexandra y lo examinó. Eduardo, siendo médico, trajo un alivio momentáneo a Alexandra con sus palabras: «No te preocupes, soy médico». Después de un breve examen, Eduardo concluyó que Simón necesitaba una cirugía urgente. Llevó al niño al coche, hablando con una seriedad que heló el corazón de Alexandra. Sintió un escalofrío de miedo al pensar en la vida de su hijo en peligro. Los tres, Eduardo, Alexandra y Simón, se apresuraron al hospital donde Eduardo trabajaba, mientras que Mateo y la madre de Alexandra se quedaron en casa llenos de esperanza. En el hospital, el tiempo parecía arrastrarse para Alexandra, que esperaba afuera del quirófano. Cada segundo era una eternidad de espera y preocupación. Ella oró, lloró y se sintió envuelta en un torbellino de emociones, esperando noticias de su hijo. Finalmente, después de horas que parecían días, Eduardo salió del quirófano con buenas noticias: la operación fue exitosa, Simón estaba a salvo y fuera de peligro. Alexandra, aliviada y llena de gratitud, lloró y abrazó a Eduardo, prometiendo devolver el favor de alguna manera. Sin embargo, con una generosidad desbordante, Eduardo rechazó cualquier recompensa, insistiendo en cubrir todos los gastos. Un gesto de amabilidad que tocó profundamente el corazón de Alexandra. Aún sorprendida por la generosidad de Eduardo, recordaba cómo él ayudó al señor Mateo sin esperar nada a cambio. Nunca imaginó que este acto de bondad sería tan vital, terminando por salvar la vida de su querido hijo. En esa noche, mientras Alexandra cuidaba de Simón, Eduardo recibió una llamada telefónica urgente. Respondió rápidamente y, sin pronunciar una palabra, salió apresuradamente hacia su auto. Alexandra estaba intrigada por su prisa, pero su mayor preocupación era Simón. Permaneció a su lado, momento en que la madre de Alexandra llegó al hospital, visiblemente perturbada y llorando. Se sentía culpable por algo terrible. Alexandra, siempre serena, pidió que explicara lo que había sucedido, con la voz quebrada por el llanto. La madre de Alexandra contó una historia triste. Ese día, mientras salían con Simón, ella y Mateo quedaron solos por un breve momento. Fue rápidamente al baño, pero al regresar, Mateo había desaparecido. Preocupada, lo buscó por toda la casa y en las calles cercanas.
Desafortunadamente, cuando lo encontró, ya era demasiado tarde. Mateo, confundido y desorientado, cruzó la calle con el semáforo verde para los autos. El conductor intentó frenar a tiempo, pero no pudo evitar el accidente. Ahora, Mateo estaba hospitalizado en estado crítico. Alexandra, con cuidado y cariño, dejó a Simón bajo la mirada atenta de una enfermera y fue a encontrarse con Eduardo. Trató con palabras amables y gestos amables de brindarle consuelo, pero Eduardo permanecía en un silencio profundo. En el corazón de Alexandra, crecía una preocupación. Temía que Eduardo los culpara a ella y a Simón por la partida de su abuelo Mateo. En su mente, rondaba el pensamiento de que, si no fuera por ellos, Mateo aún estaría en casa, seguro y vivo. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y Mateo partió de este mundo al lado de Eduardo, dejando como últimas palabras un agradecimiento sincero a la mujer que le tendió la mano en sus últimos momentos. En el funeral, Eduardo estaba sumido en un mar de silencio, como si aún no pudiera comprender la realidad de la pérdida. Alexandra, con respeto y sensibilidad, le dio espacio, preparada para aceptar cualquier sentimiento de incomodidad que pudiera tener hacia ellos. Habían pasado 5 días desde la despedida de Mateo, y Eduardo aún no había buscado a Alexandra y Simón. Aunque Alexandra se sentía triste por la distancia, respetó su decisión de aislarse. En una noche serena, mientras Alexandra descansaba, su teléfono rompió el silencio. Era Eduardo, con la voz emocionada, pidiendo disculpas por la distancia y explicando que la pérdida de su abuelo, su último lazo familiar después de perder a sus padres, lo había afectado profundamente. Él enfatizó que no responsabilizaba a Alexandra ni a Simón por lo sucedido. Sabiendo que su abuelo, un hombre generoso, habría hecho lo mismo, priorizando la vida del joven Simón, Eduardo, con un tono más ligero, compartió lo que creía que serían las palabras de su abuelo: ya he vivido mucho. Dejen que los jóvenes tengan la oportunidad de vivir las alegrías que yo tuve. Luego, extendió una invitación a Alexandra para un almuerzo familiar. Alexandra, con el corazón aliviado, sonrió al darse cuenta de que, a pesar de las adversidades, la paz finalmente había encontrado su camino hacia ellos. 15 años después, en una habitación iluminada por luz suave, Alexandra sostenía con ternura la mano de Simón, su hijo ahora de 20 años. Una tragedia había ocurrido: Simón había sufrido un terrible accidente y estaba en coma. En los ojos de Alexandra, las lágrimas brillaban mezcladas con una chispa de determinación. Firmemente, pensó, ella va a pagar por haberle hecho esto a mi hijo, refiriéndose a la novia de Simón. Transformada por los años y las circunstancias, Alexandra ahora tenía en sus manos poder e influencia. Estaba decidida a usar todo eso para proteger a su hijo. A su lado estaba Eduardo, que no solo era médico, sino también el dueño del hospital donde Simón estaba internado. Habían recorrido un largo camino juntos, convirtiendo una sólida amistad en una pasión ardiente. De esa pasión, nació un amor profundo. Juntos, eran una fuerza a tener en cuenta, tanto en el amor como en los negocios. Su vida estaba marcada por logros y cambios. Su noviazgo no duró mucho, ya que pronto se casaron. Posteriormente, Alexandra quedó embarazada y dio a luz a Rana, una niña encantadora. Saúl, el hermano mayor de Olivia, creció para convertirse en un joven fuerte, saludable y trabajador. La familia enfrentó altibajos, incluida la pérdida de la madre de Alexandra hace algunos años. Ahora, en esa casa, vivían solo Alexandra, Eduardo, Simón y Rana. Simón, conocido por su encanto entre las mujeres, encontró en Isabel a la única que realmente tocó su corazón. Pronto, comenzaron un romance apasionado. Alexandra no veía con buenos ojos a Isabel. Eduardo sospechaba que Alexandra estaba celosa, temiendo perder a su hijo ante la nueva novia. Alexandra, sin embargo, creía que su instinto maternal la alertaba sobre algo perjudicial en Isabel, aunque no podía identificar exactamente qué era. Celebrando un año de relación, Simón e Isabel planearon un viaje especial a un lugar montañoso y lleno de misterios. En una tarde lluviosa, ocurrió lo inesperado: el auto se deslizó en la carretera resbaladiza y cayó por un barranco. Isabel milagrosamente salió solo con algunos rasguños, pero Simón no tuvo la misma suerte y resultó gravemente herido, quedando en coma. Alexandra, angustiada junto a su hijo hospitalizado, culpaba a Isabel por el accidente.
Estaba convencida de que la idea de viajar a ese lugar peligroso había surgido de Isabel y juraba que nunca la perdonaría. Consumida por el dolor y el resentimiento, Alexandra hizo todo lo posible para excluir a Isabel de la vida de su hijo, incluso impidiéndole visitarlo en el hospital. La situación empeoró cuando Alexandra usó su influencia para hacerle la vida difícil a Isabel en la ciudad. Isabel, ahora aislada y sufriendo las consecuencias de la ira de Alexandra, encontró refugio en una antigua cabaña, dependiendo de la ayuda de amigos y familiares para sobrevivir. Ella cargaba la culpa por el accidente, aunque no era responsable de él. Ha pasado un año desde el trágico día del accidente. Simón todavía estaba en coma, e Isabel, distante y desolada, no tenía noticias de él. En un día inesperado, Eduardo apareció en la casa de Isabel. Su expresión transmitía una mezcla de compasión y preocupación. Habló con delicadeza, diciendo que necesitaban hablar, pero en otro lugar. Tan pronto como subieron al auto, Eduardo comenzó a disculparse por el comportamiento de su esposa. Explicó suavemente que ella no siempre había sido así, pero el dolor de casi perder a su hijo los afectó mucho. Al llegar a la casa de Eduardo, hizo un gesto de disculpas en la puerta. Alexandra los esperaba, visiblemente conmovida, con lágrimas en los ojos. Ella e Isabel se enfrentaron en un momento tenso y cargado de emociones. Luego, con la voz entrecortada, Alexandra pidió perdón y explicó cómo la situación de su hijo la transformó, haciéndola dirigir su dolor y frustración hacia Isabel, incluso sabiendo que ella no tenía culpa. Ya he causado dolor a otras personas, incluido el abuelo de Eduardo, confesó Alexandra. Pero Eduardo siempre fue más comprensivo y amable que yo. Cometí muchos errores, y por eso una persona inocente sufrió. No puedo cambiar el pasado, pero ya hablé con varias personas, y conseguirás un buen trabajo. Es lo mínimo que puedo hacer. Isabel escuchaba atontamente. Sin embargo, dentro de ella, aún había resistencia para aceptar. Alexandra recordaba todo lo que sucedió en ese año difícil, la soledad y la tristeza. Alexandra se dio cuenta en la mirada de Isabel que el perdón aún estaba lejos. Pero había una cosa más que decir, o mejor dicho, mostrar. Alexandra giró la manija y abrió lentamente la puerta. Allí, en la penumbra de la sala, estaba Simón sentado en el sofá, con los ojos abiertos y alerta. En un impulso de alegría, Isabel corrió hacia él, abrazándolo y dándole un beso en los labios. La felicidad de ver a Simón despierto después de tanto tiempo en coma irradiaba de su rostro. Cuando Simón despertó del coma meses atrás, la primera persona por la que preguntó fue Isabel. Sin embargo, en un momento de debilidad, Alexandra mintió, diciendo que Isabel se había ido a otra ciudad y se había casado con otro hombre. Esta noticia rompió el corazón de Simón, que se sumió en una profunda tristeza y permaneció así durante meses. Eduardo, el esposo de Alexandra, observaba todo con creciente disgusto. La mujer que conoció como amable y servicial se había convertido en alguien irreconocible, consumida por su propio dolor e incapaz de tolerar más esa situación. Advirtió a Alexandra, amenazando con pedir el divorcio si no resolvía todo. Esta amenaza fue el despertar de Alexandra. Ella se dio cuenta de cómo sus acciones causaron sufrimiento no solo a Simón, sino también al hombre que amaba. Ahora, la historia tomaba un nuevo rumbo. Simón e Isabel, finalmente reunidos, vivían juntos, mientras Alexandra enfrentaba las consecuencias de sus elecciones. Pasaron meses sin que Simón dirigiera una palabra a su madre. Para Alexandra, ese silencio era un castigo más doloroso que cualquier otra cosa. Aunque tenía a la pequeña rana a su lado, una parte esencial de su corazón se perdió cuando Simón se alejó. En una mañana de cumpleaños, Alexandra, con una mirada nostálgica, hojeaba un álbum de fotos lleno de recuerdos de su hijo. Era un día especial, su cumpleaños, y anhelaba profundamente poder compartir un abrazo y palabras de felicidad con él. Sin embargo, sabía que rara vez respondía a sus mensajes. Mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro, perdida en pensamientos y añoranzas, fue sorprendida por un sonido inesperado. Alguien llamaba a la puerta. Rápidamente secó sus lágrimas y se dirigió a la puerta con una mezcla de sorpresa y emoción. Vio a Simón parado allí, con una sonrisa acogedora. A su lado, Isabel, con un vientre de embarazo evidente, irradiaba alegría. Simón, con una expresión de ternura, dijo suavemente: «Hola, mamá».
Estas palabras fueron como un bálsamo para el corazón de Alexandra. Las lágrimas, ahora de felicidad, volvieron a correr libremente mientras abrazaba a su hijo con todo el amor que guardaba. En ese momento de ternura, Alexandra, Simón y Isabel se dieron cuenta de que el perdón tenía el poder de sanar heridas profundas. La comprensión mutua se estableció, disipando las sombras del pasado. Juntos, decidieron dejar atrás las amarguras y abrazar el presente con optimismo. La casa, que por un tiempo estuvo llena de silencio y tristeza, ahora resonaba con risas, conversaciones animadas y el calor de una familia unida. Isabel, aceptada y amada por todos, encontró un lugar permanente en sus corazones. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción y fortalecimiento de los lazos familiares. Simón, con su determinación, superó los desafíos de su recuperación, mientras que Isabel se convirtió en una presencia vital en sus vidas. Eduardo, que desempeñó un papel fundamental en la reconciliación, sonreía al ver la armonía restaurada en su hogar. La pequeña rana, observadora y sensible, absorbía la lección de perdón y amor, convirtiéndose en testigo del poder transformador de la compasión. A medida que el tiempo avanzaba, la familia experimentaba momentos de felicidad, superando las adversidades. La historia de Alexandra, Simón y Isabel no solo tocó sus corazones, sino que también inspiró a otros a buscar la reconciliación y la comprensión en las relaciones familiares. Si te emocionaste con esta historia, suscríbete al canal para más narrativas envolventes y deja un like para compartir este mensaje de esperanza y renovación. Que cada uno encuentre en su jornada la capacidad de perdonar, transformar y construir un futuro lleno de amor y unión.